Bienvenidos a todos los estudiantes que se sumaron al diálogo que hoy desde el centro tenemos con Tomás Caragosian y Facundo Moyano para hablar sobre la participación de los jóvenes en nuestra comunidad nacional y cómo se manifiesta un poco este proceso en el sector industrial y en el sindical. Antes de proceder con las presentaciones de nuestros invitados, desde el centro no queríamos dejar de mencionar los hechos a los que está siendo sometida, otra vez en su historia, la comunidad armenia, y enviar nuestro apoyo a todos los estudiantes y docentes de nuestra universidad pertenecientes a la comunidad, que son muchos, y por otro lado, enviar nuestras oraciones al pueblo chileno, ya que en el día de ayer se incendiaron la iglesia de San Francisco de Borja y la iglesia de Asunción. Estos incendios fueron provocados por parte de grupos que, si bien se disfrazan de una tolerancia meramente relativista, en el fondo lo que buscan es imponer un totalitarismo de lo más violento, que tiene como fin perseguir a nuestra comunidad cristiano-católica, y es por eso que a nuestros hermanos chilenos les enviamos muchas fuerzas y les decimos que tengan fe, porque al final la verdad triunfa y va a liberar a nuestras sociedades, a nuestra región, del yugo de estos tiranos que en el fondo lo que buscan es someter a nuestras sociedades en el estancamiento debido al eterno conflicto, quebrando la paz social. Así que ahora Tomás Dardanelli, secretario de Asuntos Políticos, va a proceder con las presentaciones. Gracias, Jesús. Y bienvenidos a todos a este encuentro de Jóvenes a la Política, hoy referido a la industria y los sindicatos. Estos dos mundos hoy enfrentan una tensión. Por un lado encontramos a sus dirigentes, en general gente grande, que llegó a liderar estos sectores después de muchas décadas de trabajo. Y por otro lado, reglas de juego cambiantes, un mundo cada vez más globalizado, formas de trabajo nuevas e inesperadas. Y hay una forma de zanjar esta tensión, hay un nexo entre esta dirigencia acostumbrada del siglo XX y una realidad del siglo XXI, y son los jóvenes que tienen la misión de ayornar la industria y los sindicatos para que puedan responder a las demandas de estos nuevos tiempos. Así que hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con dos de sus referentes. Por un lado, Facundo Moyano, dirigente político y gremial y diputado nacional por el Frente de Todos. Y por el otro, Tomás Caragosian, presidente de la Unión Industrial, de la Juventud de la Unión Industrial Argentina, es director de TN y Platex y cofundador de Mundo Descuento. Así que, sin más, empezamos este diálogo. Tommy, si te parece, arrancar. A Tomás Caragosian. Hay varios Tomás, sí. Digamos para presión. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Con Facu somos amigos hace bastante tiempo, la verdad que más allá de la sinergia institucional que tenemos entre nuestros espacios y lo que tratamos de buscar, digamos, en el plano personal somos grandes amigos. Es un amigo a quien quiero mucho y respeto mucho, y la verdad que gracias por invitarnos juntos. Siempre nos gusta exponer o hablar juntos porque nos divierte además. Creo que también es bueno, digamos, en nuestro laburo y en nuestra política buscar espacios que nos divierten, y bueno, me divierte estar hablando y charlando con Facu, como lo hemos hecho en facultades, universidades y en distintos espacios. Con respecto a mi rol industrial, digamos, me toca ser por 2 años presidente de la UIA Joven. Nosotros creemos en la militancia industrial, y que la militancia industrial es involucrarnos en política, involucrarnos en nuestras instituciones desde un punto de vista industrial no partidario. O sea, nosotros lo que estamos queriendo consolidar es una nueva dirigencia industrial, propositiva, antigrieta, que cree que la salida es multisectorial, que no es endogámica, que entendiendo que la sábana es corta, utiliza el diálogo como herramienta fundamental y central para establecer consensos que nos permitan encontrar propuestas superadoras, que básicamente lo que nos dejen es tener un país que crezca y genere trabajo. Digamos, queda claro que en el qué, digamos, todos nos ponemos de acuerdo, las diferencias siempre radican o están en el cómo, y en ese cómo y la forma de ponernos de acuerdo es dialogando e intentando en el tiempo, digamos, no solo mantener nuestras relaciones desde el plano institucional, sino también llevarlos al vínculo de la amistad y la confianza, porque son temas centrales para la
para establecer, digamos, ciertos consensos. La verdad es que con Facu somos amigos y con otros compañeros, digamos, sindicales, estamos estableciendo estos vínculos donde, más allá de la buena onda y poder tomarnos una cervecita y salir a comer, también, digamos, nos damos los espacios de discutir y debatir sobre temas que son picantes, digamos, fuertes, digamos, porque también lo tenemos que hacer. Es fácil siempre estar hablando de temas en los que coincidimos, es mucho más difícil, digamos, también hablar sobre temas donde podemos tener diferencias, pero hay que hacerlo, no hay que esquivarle. Y todos los jóvenes, digamos, deberíamos estar ocupados y preocupados por nuestro destino. A veces nos van a correr diciendo que somos el futuro, y lo que nosotros decimos es que si nosotros no tenemos opinión hoy, no somos parte hoy, digamos, nuestro futuro va a depender de decisiones que tomaron otros. Entonces, en ese sentido, digamos, nosotros los industriales y en lo que nos toca, estamos ocupando los lugares, estamos queriendo generar un recambio generacional a través del respeto, pero a través del ejemplo y el trabajo, y sin tener una postura soberbia, empezar a buscar, por supuesto, nuestros lugares. Para eso hoy somos muchos, o sea, cuando recibimos el grupo con Marisol Rodríguez, que es la secretaria del espacio, éramos 25, 26 industriales, éramos muy pocos, no representábamos a nadie. La militancia se hace teniendo territorio y siendo muchos. Hoy somos alrededor de 110 referentes industriales, un año y medio después, de 17 provincias, 22 sectores, y digo referentes porque nosotros tenemos 2 representantes por cada cámara sectorial y regional, y eso nos hace a través de ellos tener una llegada de alrededor de 550, 600 industriales en todo el país, que ya ahí sí es un número representativo, y digamos en 17 provincias tenemos fortalezas, tenemos espacios jóvenes, tenemos llegada, y bueno, venimos laburando mucho con la juventud sindical, acercándonos a los movimientos sociales, buscando la articulación público-privada, digamos, más allá del color partidario, con los mejores referentes que encontremos en cada espacio, siempre y cuando, digamos, crean en el diálogo, y me parece que como jóvenes tenemos que alejarnos un poco de las falsas grietas o de los preconceptos y buscar, digamos, debatir ideas por sobre las personas. O sea, todas nuestras instituciones son mucho más importantes que nosotros mismos. Digamos, nuestras instituciones son las que deben guiar, digamos, nuestros comportamientos, y tenemos que esquivarle a la representatividad personal de las instituciones. O sea, ninguna persona debe estar por encima de nuestras instituciones. Y entonces, digamos, partiendo de la base de alejarnos de los preconceptos y el trabajo en equipo, es que nosotros venimos trabajando desde muy joven. Ese es un poco el rol que estamos teniendo. Podemos hablar 18.000 horas, no pretendo hablar, digamos, yo y monopolizar, así que si quieren vamos con Facu. Jesús, te dejo a vos la moderación, y estoy abierto a 1000 preguntas, a críticas, digamos, creo que es parte de lo que tenemos que ser, digamos, como jóvenes, estar abiertos a que nos critiquen, a que nos comenten y a responder. Bueno, impecable. Después van a venir las preguntas, y antes de pasar a la breve presentación de Facu, agradecerte a vos, Tomás, por ayudarnos con la organización del evento, invitándolo a Facundo. Así que gracias por coparte con nosotros. Así que, Facundo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación, a todos ustedes, y en particular a Tommy, que fue el que me acercó formalmente esta convocatoria. La verdad es que, como decía Tommy, creo que más allá de la amistad personal, tenemos como principio de la política, porque sacando la política partidaria, nosotros hacemos políticas de las diferentes instituciones a las cuales pertenecemos. Tenemos como base el diálogo, el acuerdo y la posibilidad de ese diálogo extenderlo en el tiempo. Creo que así como la organización es la base, bueno, hay una frase hecha, pero creo que es muy real, que la organización vence al tiempo. Yo creo que la organización siempre tiene como base el diálogo, el consenso y el acuerdo, y la articulación entre las diferentes instituciones, y un rol preponderante del Estado. O sea, no podemos nosotros creer que el diálogo entre gremios e industria nos lleve a las soluciones, porque si no hay un Estado que tome y asuma esa responsabilidad mayor, porque tiene de hecho las herramientas institucionales para coordinar ese diálogo y darle un sentido y una dirección en cuanto a las políticas públicas para poder dar una coordinación y los resultados concretos
difícilmente se pueda esperar buenos resultados si solamente el diálogo es de la UIA y la juventud sindical. Comparto la idea también de que la juventud tiene un rol importante, que no es el futuro, sino es el presente, y ante esta realidad que tal vez nosotros palpamos con otra sensación, cuando arrancó el moderador a hablar, hablaba sobre el cambio de paradigmas en la sociedad y la incorporación de la tecnología como parte de nuestras vidas, también tiene una repercusión inevitable en el mundo del trabajo. Esta es una cuestión que yo vengo trabajando hace mucho tiempo y es algo que me ocupa y también un poco, sin mentirles, me preocupa, porque el hecho de que nos preocupe un 50% y nos ocupe un 50% quiere decir que esa relación de porcentaje no está bien, nos tiene que ocupar un porcentaje mucho mayor, porque en el momento que nos ocupa nos deja de preocupar. Y me parece que en ese sentido hay mucho que reclamarle a la política, hay mucho que reclamarnos a nosotros. Yo soy parte de la política y aparte soy parte del partido de gobierno y no me hago el sonso con eso, digamos, tengo una responsabilidad y trato en la medida de lo posible de mi rol institucional como legislador nacional de impulsar todo tipo de debate que nos ponga a analizar el tema. No puede ser que en países del mundo como Alemania, como Italia, como, no sé, yendo un poco a algo más lejano, Singapur o Japón, esté el Estado directamente interviniendo en todo este proceso de cambio tecnológico, ocupándose de la recalificación laboral o consolidando espacios para que articulen los diferentes actores de la sociedad. Nosotros todavía no tengamos ni siquiera en los discursos de los políticos incorporado el tema del cambio tecnológico y el impacto en el mundo del trabajo y de la sociedad. Estamos viviendo un cambio paradigmático en el mundo y en nuestras sociedades. La sociedad argentina está muy retrasada en cuanto a este debate y me parece que la función o el rol que tenemos nosotros como jóvenes, yo no tanto, ya tengo 35, digamos, me siento joven en la política porque ya están todos medio excedidos y ni hablar en el sindicalismo, pero digamos, ustedes son mucho más jóvenes, Tommy, bueno, tiene unos años menos que yo, tenemos esta responsabilidad de ir metiendo esto, de ir molestando, porque lo tenemos que hacer, nos tienen que molestar a nosotros y nosotros a la vez tenemos que tener esta particularidad de la juventud disruptiva y transgresora de empezar a meter todos estos temas por la fuerza y quejarnos y meterlos y criticar en la medida de lo posible. Por supuesto que yo no puedo tampoco públicamente criticar a mi partido de gobierno por no tomar este tema, más teniendo en cuenta el contexto excepcional de la pandemia, pero me parece que si no empezamos a transformar todas estas necesidades en política de Estado y empezar a integrar a los actores más dinámicos de la economía y de la sociedad en esta discusión, nos vamos a quedar nuevamente retrasados con respecto a esta cuestión. Tenemos datos que son alarmantes, tenemos un 40, casi 41% de pobreza, y esto sin duda va a ser un poco más profundo cuando tengamos los nuevos datos. Tenemos casi un 15% de desocupación, tenemos actividades que están sufriendo una transformación importante, y como decía al principio, si no nos ocupamos, nos vamos a empezar a preocupar. Yo vengo de una actividad, hoy no la realizo formalmente a nivel sindical, pero que está sufriendo una transformación, que es este cobro automático de los peajes, que ya funciona en países como Chile, para nombrar un ejemplo muy cercano. Entonces creo que estamos a tiempo, estamos con muchas ganas, con muchas energías. Lo importante es seguir fomentando estos espacios de debate y, por supuesto, empezar a tener proyectos concretos y consolidados para empezar a introducir en la política de género. Jesús, déjame hacer un comentario antes de que estamos siguiendo y digamos, en la lista que está sentido según lo que dice Facu, digamos, creo que como él dice, digamos, nosotros tenemos que poder criticar, pero creo que también, digamos, muchas veces cuando uno critica y se olvida de la autocrítica, se está olvidando de la mitad, digamos, o sea, muchas veces yo veo que industriales le echan la culpa a la política y que el otro, digamos y poca autocrítica hacen, digamos. A veces le exigen al otro lo que no pueden hacer internamente. Nosotros a veces los industriales, digamos que es un sector completamente heterogéneo, a diferencia de otros por ahí como el agro y la construcción, donde tienen, digamos, muchas más similitudes. La industria es completamente heterogénea en representatividad sectorial y regional. A veces nosotros no podemos ponernos de acuerdo entre nosotros y pedir cosas de común acuerdo y le exigimos a la política que se ponga de acuerdo. Entonces, en la crítica creo que no hay que olvidarse la crítica a uno mismo, que es la autocrítica. Me parece un tema central a trabajar, digamos. Creo que, digamos, los mejores cambios
vienen, digamos, de cuando uno se critica a sí mismo antes que criticar a otros, ¿no? Buenísimo, muy claro. Si les parece, empezamos un poco con las preguntas, con el diálogo. Yo le quería preguntar a Facundo, desde su experiencia, un poco si hay algún tipo de cambio en los sindicatos. Hablabas de que en general es gente muy grande la que los dirige. Si hay espacio para la juventud hoy en día, o si todavía no se da eso, y también qué lugar tienen los sindicatos en el mundo de lo flexible como Airbnb, Uber, Rappi y esas nuevas industrias. Bueno, Tomás, en principio hoy no es algo que se esté viendo. Sí hay muchos dirigentes jóvenes con ganas, con visiones modernas, con una interpretación, digamos, más precisa acerca de este cambio del cual hablábamos. Y por supuesto, sin querer hacer autobombo, en algún momento también introduje algunos proyectos que nos llevan a pensar otra diagramación, otra reconfiguración del mundo sindical. Me refiero a un proyecto de democracia sindical que presenté en el año 2014, y como no se atendió en el Congreso de la Nación, pudimos nosotros, de nuestra experiencia sindical en el Sindicato de Concesiones Viales, sí poner límites a los mandatos, sí democratizar los estatutos. En este caso el estatuto queda todavía pendiente, pero me parece que lo importante es que se genere ese debate. Cuando ya se introduce el debate y empezás a mostrar que hay una intención de cambio y, como decía Tommy, de autocrítica, naturalmente eso, cuando hay un poquito de insistencia desde abajo, de los trabajadores, de consensuar o de predicar y convencer y persuadir sobre esa cuestión, se va a generar el cambio. Con respecto a toda esta cosa de las aplicaciones y Globo, Rappi, Pedido Ya, Mercado Libre y todas estas innovaciones tecnológicas que significan un cambio en el mundo y en las relaciones del trabajo, hay una idea de empezar a modificar ciertas conductas, no a partir de adaptar al trabajador a la tecnología, sino adaptar la tecnología al trabajador. Me parece que la tecnología tiene que estar en función del bien común, de la satisfacción de las necesidades del ciudadano, del pueblo, si queremos una palabra un poco más abarcativa, pero también del trabajador, que en definitiva es parte e integrante de esa sociedad, de esa ciudadanía y de ese pueblo. Por lo tanto, creo que en este caso tenemos que pensar y ser creativos. No decir, hay una aplicación, bueno, como para poner un ejemplo, esos trabajadores tienen que estar bajo este régimen, porque tal vez ese régimen no es el adecuado para que ese trabajador se pueda desarrollar y se pueda desenvolver en este nuevo ámbito, en este nuevo mundo. Un ejemplo, la ley de contrato de trabajo, que nosotros la defendemos, digamos, del plano sindical y del plano político, y reivindicamos mucho esa etapa histórica de donde surge con un mundo diferente, con una relación de trabajo con una concepción diferente, digamos, y no estoy hablando de cambiar los principios, porque me parece que el primer análisis que tenemos que hacer y del cual tenemos que partir es de una concepción de solidaridad en la sociedad, de humanismo, y en mi caso, creo que ustedes saben de dónde vengo, yo soy profundamente humanista y profundamente cristiano. Tengo esa idea de concepción base. Por eso creo que los principios no se modifican. Ahora, lo que sí hay que modificar son distintas apreciaciones sobre las cuales se para la implementación de nuevos sistemas, y tenemos que ponernos a trabajar y ser creativos. Yo el otro día hablaba con varios diputados que querían discutir cupos. Perfecto, yo estoy de acuerdo con la discriminación positiva, pero flaco, tenemos 40% de pobreza, camino a los 50, 15% de desocupación, y estamos discutiendo cupo en el Estado. O sea, no digo que eso no tenga que existir, o ese debate no tenga que tener lugar, pero me parece que tenemos que empezar a ser creativos respecto a lo que hay y pensar cómo fomentamos la confianza y la previsibilidad para generar puestos de trabajo, y para que los trabajadores que ya tienen puestos de trabajo con diferencias respecto a los tradicionales
tengan más derechos y estén cubiertos. Entonces, me parece que lo que decís vos es cierto. Hay una contemplación respecto a estas nuevas realidades en el mundo del trabajo y estamos pensando y estamos siendo creativos y estamos proponiendo nuevos debates para empezar a modificar esas prácticas laborales que hoy, en muchos casos, no están protegidos los trabajadores y por lo cual hay que trabajar para que exista esa protección. Bueno, buenísimo. Yo le quería, antes de pasar a las preguntas del chat, le quería preguntar a Tomás, ¿cuál era el propósito de la industria o cuál es el rol que cumple el sector industrial hoy para poder sacar a nuestro país de la crisis, de esta crisis, tal vez una de las más grandes de los últimos 3 siglos? Y dentro de la industria, que algo de eso ya hablamos, la juventud, ¿cuál es el rol dentro de esta crisis específica? Ahí está. Tu pregunta es buena, muy buena, digamos, porque me parece que entender el rol nos hace entender por qué nosotros manifestamos y siempre hablamos del I en vez de lo. Nosotros, digamos, como generación hablamos del I, que es la industria y el campo, la industria y el software son los trabajadores y, digamos, el lado empleador, porque entendemos, como dije al principio, que si la salida es multisectorial, hoy nos necesitamos a todos y me preocupa la postura soberbia que tienen algunos de creer que todas las cosas nuevas necesariamente vienen a reemplazar cosas tradicionales que ya funcionan. Si fuéramos a Alemania te la puedo comprender, pero teniendo los niveles de desempleo, pobreza y educación que nosotros tenemos, hoy no estamos en condiciones de elegir sectores. Y yo tampoco, digamos, me voy a parar en esa falsa antinomia de decir es la industria versus el campo, digamos. Yo creo que el campo es fundamental, simplemente tenemos que entender el propósito de cada sector. El campo, por ejemplo, tiene un propósito claro, que es cultivar el suelo y generar divisas. Digamos, todas las industrias más relacionadas a las economías del conocimiento, con un lobby más marcado en Endeavor, tienen un propósito central, que es retener, digamos, a juventudes capacitadas y educadas y sofisticadas, por así decirlo, a generar ecosistemas, a generar I+D. Pero la industria encuentra un rol, digamos, para mí, digamos, la definición del rol de la industria es la generación de trabajo privado y de calidad en todo el país, a donde otros sectores no llegan. La industria lo que nos genera es trabajo territorial, digamos, en el interior, y no solo en el interior, en las grandes urbes, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, digamos, en el interior profundo. Yo siempre digo que tenemos que hacer un trabajo, y de hecho hoy estuve con gente de Agenda Argentina ahí en Rosada, donde le dije, ¿por qué no hacemos un estudio? Porque siempre cuando uno me habla, digamos, únicamente de la variable cantidad de trabajo, yo creo que se está olvidando de 2 variables muy importantes, que son la calidad de ese trabajo y dónde está radicado ese trabajo, ¿no? A veces, digamos, he tenido discusiones con gente como, por ejemplo, Kaufman de Accenture, que habla siempre de la cantidad, la cantidad, la cantidad. Y lo que estaría bueno es hacer, por ejemplo, un análisis donde ponemos a todo el mapa de la Argentina y ponemos, por ejemplo, el trabajo generado por el agro, el trabajo generado por la construcción, por las economías del conocimiento y por la industria, ponele, ¿no? Yo estoy seguro de que si vos apagás, por ejemplo, el trabajo relacionado a la industria más relacionada al software, se te apaga trabajo en las grandes urbes. Pero si vos apagás, digamos, el switch de la industria, se te apaga todo el país. O sea, se te apaga trabajo en las ciudades más chiquitas y recónditas que tiene nuestra Argentina, a donde a veces ni siquiera hay conectividad, pero tenés trabajo industrial, ¿no? Y después lo que te genera ese trabajo industrial, que son, digamos, la escuela técnica y calles asfaltadas, y lo más importante, jóvenes que pueden y quieren quedarse a vivir en el lugar donde nacimos. Claramente nosotros necesitamos un país federal, claramente tenemos un país que nos muestra, digamos, constantemente, y creo que con el COVID se expone aún más, las asimetrías que tenemos, digamos, en términos de infraestructura y muchos otros temas. No podemos tener un país, digamos, menos federal, tenemos que ir hacia un país más federal. Y en ese, digamos, y en esa visión que nosotros tenemos de país federal, la industria tiene un rol central para poder generar esos trabajos necesarios y esos ecosistemas productivos en todo el país. Así que, digamos, te agradezco la respuesta. Creo que cuando vos me decís el rol, digamos, es generar trabajo privado y de calidad, y también hay que decir que tenemos, digamos, una competencia fuerte con el gobierno o el Estado, digamos, sea nacional, municipal o provincial. ¿Y a qué me refiero? Nosotros generamos trabajo,
Y nuestros operarios, digamos, tienen que estar motivados y responden a nosotros y de manera conjunta, porque está claro que sin, digamos, trabajadores no hay empresas, pero sin empresas no hay trabajadores. A veces sufrimos problemas como los que hemos tenido y nos imponen, por ejemplo, vamos a hablar un bono de 5.000 pesos, ¿no? Como nos impusieron. Y a veces no es que no lo podemos pagar, digamos que no queremos pagarlo, no podemos pagarlo, entonces negociamos, le decimos, muchachos, miren, no podemos, pero lo que vamos a hacer es le vamos a pagar un bono de 5.000 pesos, pero en 5 cuotas, ¿no? Pero mi trabajador que trabaja 12 horas por día, que se mata, que labura, tiene un vecino que es por ahí empleado municipal, y el, digamos, gobernador, digamos, por ejemplo, de una provincia, decidió darle un bono, en vez de 5.000 pesos, de 10.000 pesos y de un saque. Entonces ahí tenemos una competencia que es entre, por ahí, el empleado estatal con el empleado privado, y se nos afecta ese rol, digamos, que hemos tenido en toda la vida los industriales de ser los generadores de trabajo, porque cuando haces encuestas en la sociedad hoy, muchas veces prefieren trabajar en el Estado que trabajar en la industria. Y ahí tenemos un problema. No podemos, como Argentina, depender de que la generación de trabajo sea siempre estatal, digamos, sobre todo en muchas provincias. Salió una noticia, digamos, ahora de La Nación, digamos, de la participación privada y pública en el trabajo, donde hay 6 o 7 provincias de toda la Argentina que tienen, digamos, más trabajo privado que público. No es el camino, no es la salida, digamos. Tenemos que generar estímulos para que el trabajo sea cada vez más privado, por supuesto que de calidad y acorde y formal, digamos, pero bueno, digamos, la pregunta es amplia, la respuesta también lo es, pero un poco en esa línea. Otro tema que podemos discutir y debatir durante bastante tiempo. Sí, muchas gracias. Y me parece muy interesante esto que decís, sobre todo para nosotros que somos politólogos y todos estos temas, con respecto a los sectores, al ser estudiantes de grado, se nos escapan muchas veces, pero muy interesante lo de las lucecitas, porque es un ejemplo que muestra cómo todos los sectores y todas las dimensiones un poco de la vida social están integradas y una no se entiende sin la otra, y cómo en definitiva el bien particular, en el marco de la charla, el bien particular de cada sector, no se puede alcanzar sin un bien común social. Y bueno, paso a las preguntas del chat. Ahí había primeriado Tomás Palmieri. Buenas. Bueno, yo les quería hacer una pregunta al que quiere responder. Es una pregunta más con la parte del título de la charla no sé si tiene tanto que ver con su rol en donde están ahora, pero bueno, también pueden tener algo de experiencia con eso, pero un poco con lo que hablaban de esto, bueno, de generar empleo, que un poco también habían expresado la preocupación por el hecho de el desempleo y todo eso. ¿Cómo ven ustedes ahora estas noticias que están surgiendo de varios jóvenes, o los jóvenes que se quieren ir afuera, que bueno, bastante gente de la política salió a cruzar eso, a decir que hay que quedarse? Yo les planteo el panorama que lo conozco de varios jóvenes, no solo de nuestra carrera ni de nuestra universidad, sino de otros lugares. Un joven que se recibe de la facultad y no tiene posibilidad de trabajar, o si tiene posibilidad de trabajar, trabaja en un lugar que trabaja en negro y que tampoco tiene posibilidad de ahorrar, porque se ahorra en pesos, se le evalúa y no puede comprar dólares y no puede ahorrar de ninguna manera. Una persona que sale de la facultad joven, que se quiere quedar en Argentina, quiere hacer algo, pero que no tiene chance, ¿qué le dirían a esa persona? ¿O qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se planea hacer? ¿Cómo incentivarían a que eso no suceda? Amigo, ¿va vos o voy yo? Voy. Mirá, digamos, en primer lugar te digo que me genera angustia y me genera preocupación y frustración, digamos. O sea, comprendo muy bien, digamos, y me pasa con muchos amigos míos diarios, digamos. Creo que, digamos, también juega un poco distintos temas, como por ejemplo, tengo amigos que son más peronistas, tengo amigos que son más de Cambiemos, y hay muchos, digamos, que tenían, por ejemplo, digamos, no estoy haciendo un comentario partidario, pero es una realidad. Muchos de mis amigos habían visto, por ejemplo, como una oportunidad el cambio de gobierno hacia un gobierno que ellos creían más afín y a quien le depositaron muchísima esperanza. Y cuando vieron que ese gobierno, digamos, no anduvo bien y se fue, digamos, como que su frustración se multiplicó por 1000, ¿no? Más allá de las posibilidades que vos decís y, digamos, los problemas que hay, y que por ahí a mí como industrial, que tengo todo mi riesgo
invertido en la Argentina y que no me puedo ir a ningún lado y no me voy ni loco, y además que soy de los que cree que tenemos que quedarnos porque las cosas se cambian desde adentro, lo comprendo y me frustra. Creo que lo que nosotros tenemos que generar es estímulos, digamos, para que los jóvenes se queden, pero no es tan lineal, no es tan fácil. Mi viejo tuvo una discusión, digamos, un debate con un economista piquetero, ¿no? Y el economista piquetero le decía, digamos, ¿cómo hago para generar trabajo en los piqueteros? ¿No? Y mi viejo le dice, ¿cómo haces para cruzar un elefante en la 9 de julio? ¿No? No cruzás sin que lo vean, no cruzás un elefante. Digamos, cruzás un elefante entre otros 1000 elefantes. Entonces, digamos, lo que nosotros necesitamos es generar estímulos para que la Argentina crezca, para que se desarrolle y haya trabajo, y en ese marco los jóvenes van a tener trabajo. O sea, es muy difícil, digamos, enfocar al empleo joven, digamos, porque hoy toda la Argentina tiene problemas de empleabilidad. Hoy todos los argentinos tenemos problemas para encontrar espacios. Algunos, como yo, somos más afortunados porque digamos, nacimos en una familia industrial y de alguna forma tengo esa ventaja con respecto a otros amigos míos que no la tienen, no tienen estructura y, como vos decís, se reciben. Y ¿cómo vas a comprarte un departamento con la guita que ganas? Es imposible, es inviable, digamos. Pero lo que tenemos que hacer es, los que podemos y desde nuestro lugar, empezar a generar estos debates, empezar a presionar desde nuestros lugares y empezar a consolidar espacios de poder a partir de los cuales, a través de las instituciones, nos manifestemos, molestemos, digamos, rompamos un poco, digamos, el avispero, digamos, de la tranquilidad que tienen algunos que están atornillados en sus sillas, digamos, y que están cómodos, y donde su sangre ya pasa por la comodidad más que por la efervescencia de querer cambiar las cosas, y tenemos que todo lo que podamos meternos desde nuestro lugar y empujar, digamos, entendiendo que la única salida es a través del diálogo, del consenso, y de que la única salida es involucrándonos los jóvenes. O sea, si nosotros no nos involucramos todo lo que podamos, esto no cambia. Hay gente que está muy cómoda, demasiado cómoda, digamos, y nosotros tenemos, digamos, un rol preponderante en la Argentina que se viene. Digamos, no, digamos, los que pueden, digamos, porque tampoco se puede pedirle a todo el mundo que se quede, pero los que pueden, digamos, hay que motivarlos a que se queden y que desde adentro cambiemos las cosas. Desde afuera, vos te podés ir y podés ganar más guita si es tu intención, o ahorrar o lo que quieras, pero el país desde afuera no lo vas a poder cambiar. Entonces comprendo la situación, me angustia y me frustra, pero los llamo a ustedes como politólogos, a los que puedan y los que puedan buscarse, digamos, a seguir peleándola y a quedarse dentro de nuestro país, porque es la única forma de cambiar las cosas. Muchas gracias. Facu, ¿vos querés comentar algo con respecto a eso? Me complemento a lo que dijo Tommy. Primero, coincidir en esto de que todos tenemos un poco la responsabilidad, por supuesto, quienes estamos en algún cargo público, no eludimos esa mayor responsabilidad de generar condiciones para que existan esas ganas de quedarse y pelear por el país, por la patria. Después podemos discutir conceptualmente qué significa para cada uno. Y ante este nuevo mundo y el cambio de paradigmas de los cuales ya hablamos, creo que hay un debate muy profundo, pero también hay soluciones que ya existen, que ya se han llevado adelante, que se han practicado. Y yo quiero nombrar tres debates que para mí son centrales, que son un poco los que tienen que generar esa esperanza o esas ganas de quedarse, ¿no? Porque la esperanza, en este caso, me parece que hay que generar un poco más de certidumbre. Creo que tampoco hay que esperar demasiado de los que vivieron otra etapa de la historia argentina. Y yo muchas veces lo hablo con mi padre, que como todos saben ustedes, tiene una responsabilidad importante al frente de una estructura de poder importante, que es un nervio fundamental en nuestra economía, que es el transporte de cargas, que moviliza el 95% de la producción de nuestro país. También hay un debate que dar en cuanto a la ecuación logística y en nuestro sistema de transporte, pero más allá de eso, yo lo que creo es que no hay que esperar demasiado de los que ya tuvieron la posibilidad de hacer cosas, ¿no? de pensar proyectos. Él, en alguna oportunidad, y no es solamente él, varios dirigentes han dicho, cada uno hizo lo que pudo. Yo creo que en ese caso hicieron lo que pudieron. Más allá de que hoy también siguen estando en lugares importantes y siguen definiendo grandes políticas o grandes trazos en cuanto a
a la economía, a la sociedad. Creo que hay 3 discusiones centrales que dar en nuestro país y que creo que es nuestra generación la que la va a llevar adelante, que es una reforma impositiva, una reforma laboral. A ver, que no se malentienda, y en esto quiero ser claro, porque durante el gobierno de Mauricio Macri tuvimos una posición de oposición frente a la reforma laboral que impulsó Macri, porque creo que no hay que esconderse o no hay que correrse de ese debate, lo que sí hay que perfilarlo, y hay que ver el cómo, el cuándo y el para qué, ¿no? Yo para llevar adelante una reforma laboral o una modificación del sistema laboral me tengo que parar sobre cuidar los intereses de los trabajadores que hoy están desprotegidos, que son el 50% de los trabajadores de la Argentina, y en el caso de los jóvenes de 15 a 29 años son el 49% que son pobres. Entonces sí hay un sector del cual nos tenemos que ocupar un poco más. Y después, por último, una reforma del sistema previsional. Lo que pasa es que ninguna de las 3 reformas es posible una sin la otra. No son 3 reformas aisladas. Entonces, yo no estoy en desacuerdo en esos 3 debates que llevó adelante el gobierno anterior. Ahora sí estoy en desacuerdo en la forma y en el enfoque. Yo creo que nuestra generación política y nuestra generación, más allá de la política, lo que tiene que hacer es ver dónde radican los problemas estructurales de la Argentina y empezar a ponerlos sobre la mesa, empezar a presentar proyectos, cada uno del ámbito que pueda, empezar a meter estos debates en la sociedad, en la juventud, en los politólogos, en los ingenieros, en los empresarios, en los industriales, en los políticos, en todos en general. En la medida que se vaya generando una masa crítica, estas discusiones más temprano que tarde se van a dar, y eso es lo que va a generar una previsibilidad. Si acá no cambiamos el sistema impositivo, se van a seguir yendo los ricos, se van a seguir yendo las empresas, y los trabajadores cada vez van a tener menos posibilidad de trabajo y menos derechos, y cada vez va a haber menos movilidad social ascendente, que eso es lo que creemos nosotros. Sorprende, el otro día tuve una discusión en la Austral con un muchacho que es dirigente social. Y decía, yo no creo en la movilidad social ascendente, y hay que empezar a ver que el mundo del trabajo cambió y no podemos imaginarnos más empleados con estos derechos como pasaba antes. Yo digo, qué difícil es confrontar con ideas de ese tipo, ¿no? Porque creo que como dirigentes políticos tenemos que por lo menos tener la idea de meter incentivo o una luz de esperanza hacia una cosa concreta, que es empezar a resolver los problemas sociales que tiene la Argentina. Si nosotros decimos que no hay que creer más en esto, que no se puede creer en la movilidad social ascendente, estamos complicados, porque las ganas de progresar, no solamente en el sentido material, sino en el sentido social y en el sentido, digamos, de la vida, es algo que es natural al ser humano. Entonces, me parece que nuestra función es decirles si es posible, y no decirles si es posible como una cosa utópica, sino decirles si es posible, porque acá hay problemas como la cuestión impositiva, como la cuestión laboral y como la cuestión previsional, y esto se puede resolver de esta manera. Después discutiremos la cuestión más puntual, con economistas, con politólogos, con científicos y demás. Pero me parece que nunca nos tenemos que poner la barrera de que esto va a seguir siendo igual. Y no generar esperanza solamente desde la retórica o de la dialéctica, sino generar esperanza desde que estamos discutiéndolo, y esto más temprano que tarde se va a dar. No ahí, esto, pero... hago un comentario con full coincidencia con Facu. Nosotros, de hecho, estamos presentando cosas juntos, estamos trabajando temas juntos. A veces, digamos, es tan importante cómo se juega el partido o cómo se juega la carta que la carta en sí, ¿no? Digamos, a veces, digamos, vos podés hablar de una reforma laboral y todos podemos estar de acuerdo, pero si vos no la consensuás, si vos la trabajás adentro de una oficina, digamos, y recién al final solo llamás al lado trabajador y al lado industrial para que te la banquen públicamente, no la vas a meter nunca. O sea, lo que hay que entender es que las partes involucradas tienen que ser también involucradas, o sea, las partes en las cuales impacta una ley tienen que ser involucradas en el proceso de armado o de formulación de la ley. Hay un montón de veces, y lo he hablado con Facu y otros, donde legisladores o dirigentes se enamoran de títulos y no calculan el costo de nada. O sea, digamos, qué sé yo, está de moda lo ambiental, se enamoraron de un título, sacaron una ley y no calcularon el costo que iba a tener sobre 10.000, 15.000, digamos, trabajadores o empresas que dependían de eso. O sea, no se preparan transiciones,
nos enamoramos de ideas sin calcular el costo que va a tener eso, ni cómo va a ser la implementación, y nos olvidamos de involucrar a quienes, digamos, vamos a impactar en el proceso de... Ustedes son, digamos, están estudiando para politólogos. Por favor, digamos, acuérdense cuando les toque que tienen que involucrar en el proceso de armado, no llamar a los empresarios o a los trabajadores para que le den la autorización final o el comentario final y después se lo pasen por saben dónde. Pasa constantemente. La ley del teletrabajo es una ley que finalmente salió mal porque se olvidaron, digamos, de llamar a los industriales o a los empresarios y pedirle su opinión. Lo hicieron cuando estaba todo cocinado, digamos, en el final, digamos, salió mal a la ley y tenés senadores como Lovera, digamos, de la Comisión de Trabajo, que sacan frases como que, digamos, nuestra intención no era promover, era regular. Pero papá, si vos regulás y no promovés, el costo, digamos, es para el trabajador, no para nosotros. Si el beneficio de la ley del teletrabajo es, digamos, menor costo de arraigo, digamos, de traslado, mejor calidad de vida, organizar tu turno, ¿para quién es, digamos, positiva el teletrabajo? ¿A quién le hacía bien? Al trabajador. Entonces, estimulame al uso. No te olvides que lo tenés que promover, no solo regular. Entonces, bueno, nada, me parece clave lo que dice Facu, los temas y los debates hay que darlos, pero hay que entender cómo dar esos debates, ¿no? Y nosotros, tanto el lado trabajador como el lado industrial, tenemos que ser parte de esos debates, de esos armados. Buenísimo, muy complejo y con mucha pasión respuestas de los dos. Ahora está Flor Alferi, que quería hacer una pregunta. Flor, si querés. Hola a todos. Gracias por su tiempo. Mi pregunta apuntaba también a lo que era la juventud, pero nada, me la quemaron. Así que me llamó la atención, es un área, todo lo sindical es algo que me interesa y no sé mucho. Y hablaron de cuidar los derechos de los trabajadores y mencionaron eso del manejo de los sindicatos por parte de actores de la vieja escuela dirigente o sindical, ¿no? Entonces, ante eso me salta la duda de si no habría que modificar la ley sindical y brindar una más amplia libertad de organización de los trabajadores, digamos, donde el Estado no sea como el árbitro de las elecciones sindicales o que no maneje el régimen de la personería gremial o el control de cuentas, que siempre pasa por un ministerio y quizás no por un control de los mismos trabajadores, y lo mismo con las horas sociales. O sea, que el sindicato, como se cree a veces, no sea manejada por unos pocos, sino que prime la independencia política y la democratización de los sindicatos. Creo que también es hora de eso, ¿no? Facu, arrancó con que no sabía. Bueno, creo que me toca a mí esa respuesta y me voy a hacer cargo. Yo comentaba en la primera intervención que presenté en el año 2014 un proyecto de democracia sindical. Este proyecto de democracia sindical contiene uno de los puntos que vos acabaste de mencionar, ¿no? Que el Estado, digamos no el Estado, mejor dicho el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la autoridad de aplicación que es el Ministerio de Trabajo, de Empleo y Seguridad Social de la Nación, no sea árbitro, sino que sea la justicia, que es el actor natural para resolver un conflicto de intereses o respecto también a la discusión electoral y de democracia interna de los estatutos sindicales. Para mí en la Argentina hay un problema de democracia sindical, no de libertad sindical, que no es lo mismo. Porque hay posibilidad hoy de que cualquier trabajador, organizándose con un conjunto de trabajadores, tenga un sindicato, que es una institución para defender los intereses profesionales de los trabajadores y registrarse en el Ministerio de Trabajo, que es la autoridad de aplicación del sector. Ahora, en el momento de que existe otro sindicato sobre el mismo ámbito de aplicación, si hay alguna duda después me lo preguntan, o sea que hay un sindicato con personería y otro con simple inscripción, que es la primera instancia de representatividad, este sindicato que tiene simple inscripción no tiene derechos. Y muchas veces surgen entidades sindicales paralelas en una misma actividad porque los estatutos son tan antidemocráticos y poco participativos que la única forma de tener una mejor representación es armar otro sindicato aparte. Entonces ahí se empiezan a armar muchos sindicatos. Lo que pasa es que el que sigue teniendo la facultad y la potestad de negociar colectivamente, tener reconocimiento del Estado, de tener la posibilidad de otorgar servicios de salud con una obra social, es este sindicato con mayor
con personalidad gremial y con mayor representatividad. El tema que la cuestión de la mayor representatividad es discutible. Y que sea el Ministerio de Trabajo el árbitro, en ese caso, muchas veces es contraproducente, porque eso depende siempre de la línea política que tenga el sindicato. Si el sindicato está a favor del gobierno, el Ministerio de Trabajo va a fallar siempre a favor de ese sindicato. Y si el sindicato está en contra del gobierno, no está alineado políticamente, el Ministerio de Trabajo va a fallar en contra y no le va a sacar las resoluciones, le va a trabar las cosas y posiblemente hasta pueda fomentar a otros sindicatos que están en esa competencia. Claramente el mundo sindical, como muchas instituciones que no son parte del gobierno, están atravesando un proceso de crisis. Y la cuestión de la perpetuidad de los mandatos sindicales es un punto a revisar, así como la cuestión de la democracia interna. Ese es un debate que creo que es totalmente necesario, no solamente teniendo en cuenta las falencias y los puntos criticables del modelo sindical actual, sino también teniendo en cuenta el mundo del trabajo cambiante y lo que se viene, lo que hablamos hace un rato respecto a las aplicaciones de servicios digitales y los trabajadores con nuevas modalidades de trabajo, ¿no? Que eso cada vez se va a ir profundizando más y que la pandemia puso en evidencia el crecimiento de esta cuestión, que yo creo que va a bajar un poco cuando salgamos de la pandemia, que espero que salgamos pronto, pero que de alguna manera va a quedar un porcentaje muy alto sobre esto. El mundo sindical tiene que cambiar. Ahora, ya está iniciado el debate, ya lo hemos hecho, son experiencias chicas pero que existen y que creo que se van a ir prolongando. En la medida que surjan inquietudes como las que acabás de hacer vos hace un rato, vamos a tener nosotros posibilidades de empezar a brindar todas las respuestas que les están haciendo falta a los trabajadores, ¿no? Y más allá del mundo sindical, y con esto cierro, tenemos una representatividad sindical cada vez más acotada. Hoy en día existen 7 millones de trabajadores en relación de dependencia con representación sindical. La mayor parte de los trabajadores no tienen representación sindical y el 50% de los trabajadores está bajo la línea de la pobreza o en la pobreza y no tienen un trabajo registrado. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a encontrar los límites de esa representación y la idea de empezar a cambiar ciertas prácticas y ciertos modelos o sistemas. Muchísimas gracias. Sí, yendo un poco a algo que quedó anteriormente, me pareció muy interesante, sobre todo por la discusión que está habiendo o que se está fomentando ahora con respecto a los jóvenes y su éxodo de la Argentina, un poco lo que es el patriotismo, ¿no? Y cómo es una virtud social que en el fondo tiene mucho que ver con los jóvenes, y como decía Tommy, también con los que tenemos oportunidades para cambiar por lo menos algún sector chico de nuestra realidad social, porque en el fondo tenemos esas oportunidades gracias a la sociedad, gracias en parte al Estado, en parte a nuestra familia, a nuestros padres, a las anteriores generaciones que dieron la vida y dejaron mucha sangre para que este país funcione y, por ejemplo, no haya una guerra civil, algo que es muy común en la sociedad argentina y que tal vez con una guerra civil no hubiésemos podido ir todos nosotros a una universidad. Entonces, cómo en el fondo también eso tiene que ver con un deber de justicia de nuestra generación para con nuestra patria, y también cómo esto no se puede entender sin la piedad y sin el reconocimiento de las anteriores generaciones, que en el fondo también lo que tienen es la experiencia, que es tan fundamental en la política. Y para ir cerrando, iba a preguntarles a Tommy y a Facu un poco sobre cómo fue su inserción en el mundo sindical e industrial y cómo ustedes, en el plano personal, intentaron, a partir de sus observaciones, generar un aporte distinto en esos dos mundos. Voy primero, Pago. Mirá, yo la verdad que arrancó con... Los textiles entendemos desde siempre que si no ocupamos los lugares, los ocupan otros. Y muchas veces los textiles hemos sido una variable a regalar por distintas instituciones o gobiernos por un montón de preconceptos que hay sobre nosotros. Que, digamos, para otra charla. Hace 7 u 8 años, no, yo estoy hace 9 años en la compañía nuestra, y hace 8 años tenía 22 años,
mi viejo me dice tenés que ir a la UIA, y yo no entendía por qué, la verdad que sentía que era una pérdida de tiempo, fui a 1, 2 o 3 reuniones, le decía, viejo, ¿qué carajo, perdón la palabra, estoy haciendo, perdiendo tiempo en esta institución, o lo que sea, ¿no? Después el tiempo, digamos, me fui dando cuenta, digamos, uno va aprendiendo y va entendiendo cómo es el juego, digamos, y cómo son las reglas, donde muchas veces lo que uno ve, digamos, ya está cocinado, porque las cosas se dan en una sala previa, digamos, uno va comprendiendo las reglas y después va entendiendo, digamos, de que el rol institucional es muy importante para, digamos, su sector, para su familia, y le va encontrando ese gustito de empezar a entender que los cambios, digamos, vienen y uno es mucho más fuerte como institución que a título personal, ¿no? Entonces, digamos, las instituciones bien utilizadas tienen mucho poder. Y tener mucho poder no significa que uno... Tener mucho poder no es algo malo, es algo malo si lo utiliza para el mal. Y es algo muy bueno si lo utiliza para el bien. Por ende, en el marco institucional, uno, digamos, si bien al final nunca es altruista, tiene que entender que siempre debe prevalecer, digamos, el bien común o el bien general antes que el bien de uno mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, no respeto en absoluto, desprecio a quienes utilizan las instituciones para bien personal y respeto a quienes siempre, digamos, le dan más importancia al bien general que al bien, digamos, porque cuando el sol sale, sale para todos, y por ejemplo, yo siempre digo que mi abuelo y mi viejo me hicieron textil, pero que la UIA me hizo industrial. Y digamos, mi familia por ahí buscaba que el sector textil defienda al textil, y lo que yo busco es que el industrial defienda al textil. Digamos, que el industrial defienda al metalúrgico, al plástico, porque todos entendemos que si tenemos industria, cada uno de nosotros en nuestra representatividad sectorial y regional tenemos futuro. O sea, en un mundo sin industria o en una política antiindustrial, todos sufrimos. Digamos, y acá sí puedo llegar a sonar partidario, si bien no lo soy, es una realidad. Digamos, el gobierno de Cambiemos, por errores, digamos, y no de todos, de algunos muy puntuales, le dio la espalda al sector industrial, que se tradujo principalmente en pérdida de trabajo. O sea, hasta desde el punto de vista estratégico político no lo comprendo. Y cuando sufrimos los industriales, sufrieron todos los sectores. Por ende, las instituciones, digamos, lo que nos permitieron y lo que nos permiten es tener una voz. El uso de las instituciones, digamos, es importante, y se requieren, digamos, bueno, los consensos que hablamos para que las instituciones tengan poder y ese poder sea utilizado en pos de algo mayor, digamos, en pos del crecimiento de lo que tenemos y en pos de resultados que busquemos, que son, digamos, la generación de trabajo y, digamos, tener empresas que crezcan y den frutos a nuestro país, digamos. Facu. Bueno, la pregunta es el inicio o el por qué nosotros Claro, elegimos esto. sí, tu inserción en el mundo sindical y en tu caso también en el mundo político. Bueno, primero es una frase hecha, pero es una frase hecha a partir de una valoración precisa de la realidad, que la política es una herramienta de transformación social, así como lo sindical, sectorial, pero una herramienta al fin. Y creo, y siempre convencido, por supuesto que no es que me vino la idea a la cabeza de la nada, que mi viejo es sindicalista, y la tenía medio como, digamos, servida en el sentido de agarrar para el mismo lado y también jugar un poco con ese respaldo tan importante que me permitió, por supuesto, dar muchos pasos y subir muchos escalones respecto a la representatividad sindical. Después, la política tiene tal vez un poco más que ver con la crianza y los valores que me transmitió mi vieja del peronismo y tal vez esos principios de los cuales hablábamos. Y no quería dejar de hacer referencia a una cosa que para mí es tan importante, ¿no? Es la identidad que nosotros tenemos como sociedad, la cuestión cultural y el arraigo a nuestra tierra. Recién vos, Jesús, hablaste varias veces de patria, ¿no? Y yo, sin irme por las ramas, quería referirme un poco al significado etimológico de lo antepasado, del latín, del pater, de esa cosa, ¿no? Que nos tiene que dar una identidad, y eso tiene que ver con lo que charlamos también al principio, de por qué nos vamos a quedar, más allá de los proyectos concretos de las 3 reformas que planteé. Yo creo que hay una cosa cultural que nos define como argentinos, que nos define como compatriotas, que nos define como
como hermanos, como esa cosa de que si nosotros vemos a otro argentino en otro lado, lo vamos a querer ayudar. Porque en definitiva, los pueblos tienen esa cosa. Y por qué yo al principio hablaba también de mi convicción religiosa, que muchos de ustedes también la deben tener, por algo estudian en la UCA, y de que soy profundamente humanista y profundamente cristiano, porque creo que eso también nos da un arraigo y una identidad como pueblo. Y por eso también soy peronista, más allá de todas las desviaciones que tuvo a lo largo de la historia y todos los cuestionamientos, de los cuales de los muchos me puedo hacer cargo y otros no, y muchos puedo responder y otros no, porque tampoco me puedo hacer cargo del menemismo, de muchas cosas que en su momento también, desde muy joven, planteé mis diferencias, pero me parece que, bueno, esta también es una cosa a resolver. Nosotros como argentinos tenemos que dar este debate también que es cultural, que es sociológico, que es hasta un punto filosófico, y a partir de eso empezar a discutir todas las otras cosas. Nosotros tenemos que reconocer determinados valores en base a la construcción política. Mejor dicho, tenemos que, en base a la construcción política, poner determinados principios. Si no, somos la filosofía de la nada, somos el nihilismo, somos la satisfacción personal. Digo, cuando hablamos de la movilidad social ascendente, cuando hablamos de los derechos del trabajador, cuando hablamos de modificar la ley 23.551 o de pensar sistemas y ser creativos en cuanto a estas nuevas formas de trabajo y demás, siempre hablamos de que lo tenemos que hacer en base a determinados principios. Si no, es una discusión en base a nada. ¿Entendés? Solamente discutimos sistemas. No, nosotros tenemos que discutir valores. Todas las discusiones se dan en base a valores. Por lo menos desde mi lado, sin querer irme demasiado a la pregunta concreta o de la pregunta concreta, pero creo que tenemos esa responsabilidad. Construir y dar debates sobre sistemas, sobre leyes, sobre proyectos, pero siempre teniendo en cuenta la base, y creo que la base es nuestra identidad. Y nuestra identidad son los valores, son los principios, y son nuestros antepasados y nuestros próceres de todo tipo, no importa los partidos o la línea política, pero que sentaron bases en nuestra patria, en nuestra república. Excelente. Y me parece que un poco tomando las dos respuestas que dieron, tanto Tomás como Facundo, yo hay dos cosas principalmente que me llevo de esta charla, que una tiene que ver con lo último que decía Facundo, que es que la tradición y el legado nacional que tenemos como sociedad es la base necesaria para el progreso, que no se entiende una sin la otra. Y del lado de Tomás, cómo la política, en el fondo, tiene una base deliberativa muy importante. Digo, hay que perseguir un fin, un objetivo, hay que evaluar medios, pero si esa decisión no se delibera y no tiene consenso, en el fondo no es una decisión justa, es pura arbitrariedad y termina perjudicando a la sociedad. Y esto, bueno, nosotros los politólogos estamos muy acostumbrados a verlos, sobre todo cómo salen las leyes a las apuradas en nuestro país, lamentablemente. Y bueno, ahora darle el cierre al secretario Tomás Ardanelli para gracias. ir empezando. Bueno, nosotros empezamos este ciclo de jóvenes a la política, un poco para acercar a los jóvenes que, como ustedes, están tratando de cambiar las cosas. Y eso es algo que nos llevamos, creo que nos llevamos mucha esperanza de esta charla, tanto de los cambios que ustedes están impulsando, como de la pasión con la que hablan de sus temáticas y de sus áreas. Así que, de parte de todo el Centro de Estudiantes, les agradezco un montón por tomarse el tiempo y la energía de estar acá con nosotros. Y también le agradezco a todos los que nos acompañan en esta charla y a los que nos van a acompañar en YouTube, que tenemos un gran público ahí también. Así que muchas gracias. Chao, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias por todo. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, Tommy, Facu.